Si eres un discípulo del Señor, si tú le estás siguiendo a Él, tú tienes que estar de pie en el lugar donde Él te ha puesto. No te muevas, no te distraigas. Ten puestos tus ojos en Jesús, para que Satanás no venga a robarte, a enfermarte, a meterte en prisión, a meterte en esclavitud. Mira a Jesús, mírale a Él. Muchos han desviado su mirada, muchos han quitado la mirada de Jesús y la han puesto en cosas que perecen. No te has dado cuenta, pero te fue envolviendo poco a poco. Fue tapando tu visión, dice el Señor. Te has descuidado. Y el diablo ha entrado. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Son aquellos que le siguen a Jesús. Son aquellos no que imitan, pero sí son. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y Él nos llamó un día, nosotros vinimos, le conocimos y pasamos a ser hijos de Dios a través del Señor Jesucristo, a través de lo que Él hizo en esa cruz del Calvario. Él trajo salvación y vida eterna a cada una de nuestras almas. Amén. Y quiero que busquemos en la palabra, en Juan capítulo 1. Capítulo 1, verso 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y seguimos en el 43 y dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo de Nazaret, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno?
le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Fíjate en el versículo 35 que estábamos leyendo. El título dice: los primeros discípulos. Y en el 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de que estaban con Juan 2 discípulos. Y estos discípulos aún no habían conocido a Jesús. Entonces sabemos que Juan, él fue predicando el evangelio, que el reino se acercaba antes que Jesús llegara, ¿verdad? Antes que fuera el tiempo de Jesús. Entonces Juan iba enseñándole a la gente, y la palabra que estamos leyendo nos está diciendo que estos 2 discípulos estaban con Juan. Y mirando Jesús, y dice: y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Los discípulos que estaban con Juan oyeron lo que Juan dijo: he allí está pasando el Cordero de Dios. Y volviéndose Jesús, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron. Estos 2 que estaban con Juan siguieron a Jesús. Dice la palabra, yo investigando y leyendo en el día de hoy, yo no sé si cerraron la puerta porque hay mosquitos, entonces enciendan el aire, porque yo estoy con bastante calor aquí, con todas las luces, no sé ustedes allí. Seguimos. Entonces, les contaba que en el día de hoy, yo investigando un poco de la palabra que estamos compartiendo, estaba estudiando, y lo que estamos leyendo aquí, yo podía leer en otros libros donde dice que estos 2 discípulos que seguían a Jesús, ellos no se acercaron a Jesús y le hablaron, sino que le seguían mientras tanto Jesús iba de camino. Y posiblemente estos 2 discípulos llevaban una distancia respetuosa de Jesús. Quizás y posiblemente los discípulos eran tímidos, no se animaban
a preguntar o poner o establecer una conversación con Jesús. Entonces Jesús dice que Él se acerca a ellos y le pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Entonces, ¿por qué Jesús, al verle, se va a su encuentro y le dice, ustedes, ¿qué buscan? ¿Por qué me siguen? Y mientras yo leía y estudiaba, yo dije, mucha clase de personas le seguían a Jesús. Muchas clases de personas estaban los legalistas buscando que Jesús les hablase o buscando los mínimos detalles sobre la ley. Otros que le seguían era para poder que Jesús impartiera poder sobre ellos. Y si nos ponemos a pensar en este tiempo, sabemos, o en estos tiempos, que ¿quiénes son aquellos que le siguen a Jesús? ¿Por qué nosotros buscamos y le seguimos a Jesús? No sé si ustedes en algún momento de sus vidas se han preguntado por qué yo sigo los caminos del Señor, o por qué yo me acerqué a Jesús. ¿Qué es lo que yo quiero de Él? Entonces, cuando Jesús le pregunta a estos discípulos, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives, maestro? Lo que quería decir estos dos discípulos a través de esta pregunta era que querían hablar no solo porque pasó Jesús y Jesús se le acercó a preguntarles qué es lo que estaban buscando. Ellos querían establecer una conversación con Jesús. Ellos le dicen, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde te hospeda? ¿Dónde te quedas? Había un interés en ellos. Y en este tiempo, si nosotros somos discípulos del Señor, ¿estará ese interés de buscar a Jesús? Y fíjense lo que le responde Jesús a estos dos discípulos. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Jesús le dijo, venid, acompáñame, venid y ved donde yo me quedo, qué es lo que yo estoy haciendo. Venid y seguidme y verás. Fíjense que Jesús, cuando estos dos discípulos le seguían, Él tomó la iniciativa de pegarse la vuelta e ir a mitad de camino a donde ellos estaban y le dijo, ¿ustedes por qué me siguen? ¿Qué es lo que ustedes están buscando?
sabiendo que muchísimas clases de personas le seguían a Jesús. Había muchos que le seguían porque Jesús hacía milagros, porque Jesús sanaba, porque Jesús levantaba a los muertos. Muchos de ellos le seguían porque sabía que Jesús alimentaba multitudes. Jesús tomó la iniciativa de ir hasta ellos y abrir una puerta espiritual. Y Jesús hace lo mismo y ha hecho con cada uno de nosotros. Y Él en este día nos pregunta, ¿por qué ustedes me siguen? ¿Qué buscan ustedes? Jesús le responde a estos discípulos, venid y ve. Vengan a ver lo que yo estoy haciendo. Y muchos de los que le siguen a Jesús es para que Jesús le guarde del momento de la dificultad, es para que Jesús le sane, es para que Jesús le ayude, le bendiga. Muchas veces buscamos la bendición, la ayuda en lo material, en nuestros cuerpos. Pero estos dos discípulos le estaban siguiendo a Jesús para conocer quién era, porque ellos tenían la necesidad en sus vidas de tener un encuentro verdadero con Jesús, de tener un encuentro sobrenatural con Jesús. Y Jesús lo sabía. En estos tiempos, para muchos les es fácil decir, sí, yo sigo a Jesús, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo soy un discípulo de Jesús con todas las letras. Está bien buscar a Jesús porque mi interés es que Él me ayude. Sí, perfecto, está bien. Pero Jesús quiere que tú le sigas para que tú puedas tener ese encuentro sobrenatural, ese encuentro que deslumbre tu corazón, que tú tengas ese encuentro cara a cara con el Señor, que tú le puedas decir de oídas, yo te oí, me hablaron de ti, de todo lo que tú hiciste. Me hablaron de los milagros. Me dijeron que tú, Jesús, me podías sanar, que tú me podías libertar. Pero, ¿quiénes son aquellos que quieren tener ese encuentro? Un verdadero encuentro con Jesús. ¿Quiénes son aquellos que quieren ser discípulos de Jesús? Mientras yo leía esta palabra, mientras yo estudiaba esta palabra, yo dije, ay Señor, muchas veces queremos salir a ganar almas, a ser discípulos, pero por casa, ¿cómo andamos? Hay un dicho que dice que primero se empieza por casa y después amada iglesia, amados pastores, amados líderes, ¿por qué tú sigues a Jesús? Porque hay un talento en ti y tu pensamiento es que no se pierda,
el talento que yo creo que hay en mí. Porque hay algo que tú estás haciendo en la casa del Señor. ¿Hay algún servicio que tú le estás haciendo a Dios? ¿Por qué tú estás siguiendo a Jesús? ¿Has tenido ese encuentro cara a cara con Él? Gloria a Dios. Aquel que quiere ser discípulo busca de tener una relación de amistad íntima con el Señor. Todos o muchos, mejor dicho, mucho en este tiempo, se dicen ser discípulos, pero en vez de seguir a Jesús, seguimos primeramente cosas en este mundo que creemos que va a satisfacer la sed de nuestra alma, la necesidad en nuestro espíritu. En algún momento, todos comenzamos siendo discípulos y en el camino desviamos nuestros ojos, quitamos nuestros ojos de Jesús y comenzamos a poner en primer lugar cosas materiales, bienestar, y cuando nosotros comenzamos a obrar de esa manera, estamos diciendo que nunca hemos tenido un encuentro con el Señor, que nunca hemos visto lo sobrenatural, nunca hemos visto o experimentado el poder, nunca hemos visto cara a cara a nuestro Señor. Porque en el momento que nosotros comencemos a experimentar el poder de Dios, en el momento que nosotros comencemos a experimentar el amor de Dios, la sanidad en nuestros corazones, en nuestras emociones, cuando sabemos que Él lo conoce todo, cuando nos damos cuenta que Él conoce hasta los pensamientos más escondidos en nosotros, cuando Él lo conoce todo de nuestras vidas, lo que hablamos, lo que hacemos, cómo nos dirigimos, si le buscamos o no le buscamos, cuál es el interés por el cual nosotros estamos siguiendo a Jesús. Cuando tú te des cuenta que Jesús caminó hacia ti y te dijo, o cuando tú le oigas decir, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Los discípulos que hablaban con Jesús le dijeron, no le dijeron, haznos una linda casa, dame un lindo carro, el más caro. Dame el mejor trabajo. Espera, Jesús, tengo alguna dificultad en mi casa. Yo leyendo la palabra, yo le hablaba con mi esposo en esta mañana y yo le decía, él tuvo que viajar, él está
trabajando para el Señor y él me dijo, yo le iba a acompañar y me dijo, mira, quédate. Yo le decía, pero no quiero que vayas solo, quiero que vayas con alguien, con algún pastor, que alguien te pueda acompañar. Y él me dijo, quédate. Yo dije, bueno, tú tienes que traer la palabra. Entonces, yo durante esta semana, yo hablaba con el Señor y yo leía la palabra. ¿Y cuántos recuerdan cuando el Señor fue llamando a los discípulos? Eran hombres pescadores, eran hombres que estaban ocupados en su trabajo, ocupados en sus oficios, y Él le dijo, hey, sígueme, deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Y ustedes pueden pensar y decir, ay, apóstol, para usted es fácil lo que usted está diciendo, porque usted trabaja para el Señor tiempo completo. Esa obligación de dejar todo y seguir a Jesús es solamente de usted. Yo sigo a Jesús porque he tenido un encuentro sobrenatural con Él. Porque un día le dije, hice un pacto con Jesús y le dije, te voy a seguir hasta el día que tú me llames a tu presencia. Tuve un encuentro con el Señor. Él impactó mi corazón, Él desnudó mi corazón, Él me dijo, tú eres así, así. Él comenzó a sanar las heridas de mi corazón. Él comenzó a sanar y a quitar el dolor. El pasado lo comenzó a quitar. Él comenzó a obrar sobre mi vida. Y yo pude ver quién era Jesús, lo tuve cara a cara. Y muchos dijeron, ¿lo vio en visión? No, hermano, no lo vi en visión, pero sí experimenté el amor de Dios, sí experimenté el cuidado de Dios, experimenté la sanidad, la provisión, el poder de Dios, la manifestación de lo sobrenatural. Experimenté lo que cualquiera de ustedes puede experimentar. Y me enamoré de Jesús. Me enamoré de la presencia de Dios. Me enamoré del Espíritu Santo. Él lo llenó todo. Él llenó el vacío que había en mi corazón. Él me ayudó a perdonar. Él me ayudó a entender el propósito de Dios. Yo no le digo a Jesús, yo te voy a servir. Pero fíjate, dame una manito, por favor. Yo te sirvo, dame una manito. No. Entonces, leyendo la palabra o haciendo memoria, también me acordé cuando el joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y él le dijo, ve, vende todo. Deja a tu padre, tu madre, deja todo y sígueme. Y el joven no corrió a dejar todo y seguir a Jesús. Se entristeció en su corazón porque no podía dejar las riquezas de este mundo. Los discípulos siempre estaban al lado de Jesús, haciendo el trabajo que Jesús les envió a hacer en algún momento.
Seguimos leyendo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjate lo que estamos leyendo aquí. Dice que Andrés, ¿verdad? Si no, Andrés trae a su hermano Simón y le dice: este es el Cristo. Entonces Jesús quedó viéndole a Simón. Jesús queda observando a Simón. Y él le dice: no te llamarás más Simón, sino que te llamarás tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando nosotros seguimos a Jesús y Él se para a observarnos, Él no está viéndote como Jorge, como Soledad, como Gastón, como Martín, Judith. Él no te está viendo como el hombre, sino lo que Jesús estaba viendo en Pedro era el potencial que había en Pedro. Entonces él le dice: Simón, no, te vas a llamar Cefa. Jesús estaba viendo en Pedro la palabra, el nombre Pedro traducido quiere decir roca. Entonces Jesús estaba viéndolo, lo que había en Pedro. No estaba viendo el hombre, sino estaba viendo lo que podía salir de Pedro. Y la palabra dice, Pedro significa roca. Y Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate que no soy Gabriela. No es el apellido Crispín. Es lo que Dios vio en mi corazón. Es lo que Dios vio, el potencial que había en mí. La palabra nos enseña que cuando nosotros nacemos, venimos a este mundo, el apóstol Fabián siempre lo enseña y nos dice que nosotros ya le conocíamos en los cielos, que Él habló con cada uno de nosotros, que nosotros le vimos siendo aún
estando en los cielos sin haber llegado al vientre de nuestra madre. Y dice que Él habló con nosotros y Él nos dijo, te voy a enviar a este mundo para que tú hagas esto, esto y esto. Y no dijo, te voy a enviar al mundo para que tú tengas tantos hijos, para que tú te cases, para que tú tengas este trabajo. No. Hay un propósito en nuestras vidas que se tienen que cumplir. Jesús, cuando vio a Simón, dijo, no, este es Pedro, que significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si ustedes recuerdan, cuando estaban en el tiempo del Pentecostés, que vino el Espíritu Santo con poder y fueron llenos los apóstoles y todo lo que estaban ahí, vino con poder sobre ellos. Entonces los apóstoles se pusieron de pie y el primero que salió a predicar, ¿quién fue? Pedro. El poder del Espíritu Santo estaba sobre Pedro. Y dice que cuando él comenzó a testificar de las maravillas del Señor, cuando él comenzó a testificar que había un Salvador, dice que ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 y 5,000 almas. Y ahí comenzó la iglesia primitiva. Mira todo lo que Jesús estaba viendo en Simón. Todo lo que Jesús estaba viendo, lo que Jesús estaba haciendo espiritualmente con cambiar el nombre de Simón por Pedro, por roca. Qué extraordinario cuando nosotros le seguimos a Jesús, cuando le seguimos porque hemos tenido ese encuentro, porque queremos ser su amigo. Y dice en el 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Felipe le responde, vení y mirá. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y leyendo y estudiando y escudriñando, yo dije, Felipe estaba debajo, sentado, descansando. ¿Qué estaba haciendo ahí debajo de la higuera? Y en el tiempo de antes, todo aquel que buscaba paz, todo
todo aquel que buscaba estar tranquilo, todo aquel que tenía la necesidad ¿vieron ustedes cuando uno tiene la necesidad de apartarse y estar solo y estar pensativo? Nos analizamos, o cuando tenemos una dificultad y estamos solos y estamos pensativos, nos apartamos de todo lo que nos pueden llegar a decir, de todo lo que está alrededor nuestro, para hablar con el Señor, para preguntarle al Señor cosas que nos inquietan quizás. Natanael estaba así. Por eso él estaba debajo de esa higuera. Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Jesús le estaba diciendo, yo vi que tú estabas debajo de la higuera buscando paz. Yo vi, yo te conozco y sé la necesidad que hay en ti. Lo sobrenatural de Dios. Cuando nosotros le seguimos a Jesús, cuando nosotros sí somos discípulos de Jesús, es porque hemos tenido ese encuentro. Es porque Jesús tomó la iniciativa de acercarse a cada uno de nosotros. Y Él en este tiempo te está preguntando, ¿por qué me sigues? ¿Por qué tú me estás siguiendo? ¿Quieres ese encuentro sobrenatural? Él conoce la necesidad que hay en tu corazón. Él lo conoce todo, todo lo que tú piensas. Él conoce tu manera de caminar, tu manera de pensar. Él sabe si tú le estás siguiendo o hay algún interés de por medio por el cual tú en este día estás, por el cual tú en este día dijiste, ay, me voy a la iglesia. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro que él tuvo con Jesús lo impactó.
Porque Jesús le estaba diciendo, yo conozco todo de ti. Él le dijo, veo quién eres tú. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y el Señor Jesús le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿ahora crees? Y el Señor le dice, cosas mayores verás. Estos dos discípulos que comenzamos a mencionar cuando comenzamos la lectura, ellos sí querían tener un encuentro con Jesús, sí querían ser discípulos verdaderos de Jesús, sí querían dejarlo todo por Jesús, para seguir a Jesús. Tú me puedes decir, tengo necesidad de esto, tengo necesidad de lo otro. Olvídate de las necesidades. Sigue a Jesús. Ten ese encuentro con Él y vas a ver la mano de Dios moverse a favor de tu vida. Vas a ver cómo Dios se va a manifestar en lo sobrenatural, donde nadie podía ayudarte, Él te va a ayudar. Donde nadie podía hacer por ti, Él lo va a hacer por ti. Él te va a traer sanidad, Él va a traer restauración a tu hogar, a tus pensamientos, a tu corazón. Amada iglesia, ten ese encuentro con Jesús y sed un verdadero discípulo. Sed un verdadero discípulo. Si tú quieres llegar hasta el final, tienes que ser un verdadero discípulo. Tú puedes mirar a la banca que está vacía. Tú puedes decir, oh, fulano no vino más. ¿Qué es lo que está sucediendo? La palabra de Dios nos está mostrando que a Jesús lo seguían muchísimas clases de personas. Y si ellos le siguieron por una necesidad y no le permitieron a Jesús tener ese encuentro, se han cansado y no han podido seguir adelante, porque no han visto la manifestación, lo sobrenatural sobre sus vidas. Tienes que creerle que Él es un Dios de verdad. Quita los pensamientos de incredulidad. Arráncalo de tus pensamientos. Tú le estás siguiendo a Jesús, el que murió por ti y resucitó al tercer día. Él tiene potestad, tiene al diablo bajo sus pies. Él te dio autoridad. La palabra dice que Él se llevó
todas las enfermedades. ¿Por qué te cuesta creer? Muchas veces queremos ver milagro, queremos ver lo sobrenatural, queremos ver visiones, pero si nosotros no creemos, ¿cómo vamos a ver? Cuando el Espíritu Santo llegó con poder sobre los apóstoles estaban llenos del poder y de la presencia de Dios. Ellos creyeron en ese poder. Ellos salieron a testificar del poder de Dios. Y sucedió el milagro. Los enfermos eran sanos, los que estaban en cautiverio eran libres. Si nosotros le creyéramos a Dios, hoy en día las iglesias no se cerrarían, sino que se multiplicarían y se multiplicarían. Qué tremendo que es cuando nuestra mente está tan cerrada con el espíritu de incredulidad. Quiero que te pongas de pie. Gloria a Dios. Jesús le responde, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas vas a ver. Él creyó. Y todos aquellos que creen, cosas mayores vas a ver. Los cielos abiertos vas a ver. Apóstol, ¿usted cree que el Señor me puede sacar de donde estoy? Aunque te digan que está todo mal. Si tú crees que el que tiene cuidado de ti, si tú le crees a Él, que Él te llamó, que Él te limpió, que Él murió por ti, si tú le crees a Él, cosas mayores tus ojos van a ver. Si tú le crees, si tú le crees, Él te va a poner en mejores lugares. De donde tú estás. Si tú le crees y le sigues, cuando tú te ocupas en tus asuntos,
Cuando tú pones en primer lugar cuando tú ocupas el lugar de Él con otras cosas, tú no le puedes seguir. Habla con el Señor. Espíritu Santo, seas tú fluyendo. Cierra tus ojos. Ten una intimidad con Dios. Cierra tus ojos y háblale, porque Él está aquí, porque Él está oyendo, porque Él está viendo tu corazón. Él es un Dios real. ¿Por qué permites que cosas menores distraigan tu mirada, la quiten de las cosas del Señor? ¿Por qué permites cosas que nada que ver con Dios quiten tu tiempo? ¿Por qué le permites a Satanás que él aún te siga sometiendo en esclavitud, en pobreza, en miseria, en enfermedades, en angustia, en falta de perdón? ¿Acaso no tienes un Dios de poder? ¿Acaso Jesús no murió por ti? Síguele, mujer. Espíritu Santo, toma tu lugar. Espíritu de Dios, comienza a fluir ahora. Todo desorden sea cancelado ahora en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Para que el Espíritu de Dios, para que la presencia del Señor comience a manifestarse dentro del orden. Levanta tus manos y comienza a hablar con el Señor. Comienza a hablar con el Señor. Si eres un discípulo del Señor, si tú le estás siguiendo a Él, tú tienes que estar de pie en el lugar donde Él te ha puesto. No te muevas, no te distraigas. Ten puestos tus ojos en Jesús, para que Satanás no venga a robarte, a enfermarte, a meterte en prisión, a meterte en esclavitud. Mira a Jesús,
a Él. Muchos han desviado su mirada, muchos han quitado la mirada de Jesús y la han puesto en cosas que perecen. Te has contaminado. ¿Dónde está tu confianza, iglesia? ¿En tus fuerzas? ¿Dónde está tu confianza? ¿En promesas de hombre? Comienza a romper toda cadena que te ha estado atando. Desátate, desátate. Rabayasika más. No te has dado cuenta, pero te fue envolviendo poco a poco. Rabayasika más. Fue tapando tu visión, dice el Señor. Te has descuidado. Y el diablo ha entrado. Desátate. Desátate, iglesia. El Señor me dice, te he hablado una y otra vez. Te he hablado muchas veces, dice el Señor. Te he dejado escoger. Y tú ya elegiste, dice el Señor. Pero si en tu corazón está el arrepentimiento, yo te enseñaré. Yo te enseñaré. Y nunca más vas a volver. Nunca más vas a volver a lo que tú escogiste. Sígueme. Vuélvete a mí. Sígueme. Lo sobrenatural sea ahora sobre ellos. Lo sobrenatural ahora, Espíritu de Dios. Trae libertad, Señor, de toda cadena de maldición. Toda maldición. Todo yugo
se pudre ahora por tu unción. Cree, cree, dice el Señor, mujer. Yo soy el dador de la vida.